Y lo que hacía era que me servía tal vez una copita de vino o un traguito para que ella pensara de que yo estaba tomando en mi casa, ¿verdad? Claro. Pero lo que hacía era que me pegaba la escapada desde la hora de salida del trabajo hasta las 10 de la noche que ella llegaba. Pero el siguiente martes, estando en el bar, me levanté y me fui para la iglesia solo. Iba tomado, o sea, no iba tomado, pero sí iba oliendo licor. Entonces me quedé pegado a la pared atrás, estaban todas las sillas adelante y me quedé ahí. Y esa fue, diría yo, la primera de varias ocasiones que llegué a la iglesia oliendo licor. Me quedaba atrás tapándome la boca para que la gente no me oliera, me daba vergüenza. Pero empecé a asistir. Pero no fue en una iglesia, Marco, donde vos tenés ese trato especial con Dios. Precisamente es en otro lugar. ¿Por qué no nos contás qué pasó ese día? Sí, fue en otro lugar. De hecho, te cuento que empezaron a pasar muchas cosas, como el evento este del carro. Me meto en un curso que se llamaba Nuevos Creyentes. Yo le digo a mi esposa, mira, voy a meterme en esa carajada, a ver qué es, ¿verdad? Y era muy sencillo, leían un versículo y el pastor lo explicaba. Más por curiosidad que por convencimiento. Yo tenía que ver, o sea, yo dije, aquí algo está pasando con mis chicas y yo necesito ver qué es la cosa, ¿verdad? Yo le advertí a mi esposa cada vez, cuidado, te me pandereteas, cuidado vos con esas cosas, ¿verdad? Porque eso era, digamos, por otro lado, el temor que yo tenía. Sí. Pero asisto a este curso, antes de comentarte a dónde realmente tengo un encuentro con el Señor, y leen una de Primera de Pedro 3, en donde habla de los deberes conyugales, le habla a la mujer, ¿verdad? Y entonces le dice a la mujer que vosotras mujeres, tal vez Silvia me ayudas a vuestros maridos. Sí, para que aquellos que no creen en la palabra crean, ¿verdad? Sean ganados por su conducta. Y bueno, yo dije, ¿qué es esto? Yo volví a ver para todo lado, yo dije, que anda mi esposa aquí escondida, o alguien escribió esto para mí hace 2000 años, ¿verdad? Porque realmente... Porque es lo que usted había visto en su esposa. Eso fue lo que había visto. Entonces empiezo a atar cabos. Y digo yo, bueno, aquí realmente alguien preparó esto para mí y este momento para mí, ¿verdad? 2000 años atrás. Y ese fue, digamos, parte de lo que se empieza, lo que el Señor empieza a hacer conmigo, ¿verdad? Me empieza a dar señales, empieza a trabajar con mi esposa primero y después me lo cuenta. Después me dice, lea esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando con ella. Posteriormente a eso, yo comentaba el otro día, que hablando por teléfono, que sí, que estaba un sábado de esos tomando tragos, ya eran 4 de la tarde, y entonces recibí un mensaje de texto. Un mensaje de esos bonitos que te mandan cristianos, ¿verdad? Porque como ya empecé a hacer amigos en la iglesia, entonces ya empiezan a mandar, ¿verdad? Y me mandan un mensaje muy bonito. ¿Qué decía? El mensaje decía, no recuerdo muy bien todo el texto, pero hablaba de que él siempre me ha tenido abrazado, ¿verdad? Y mencionaba algo así como, solo cuando estuve clavado al madero no pude. ¿Cuál es el Dios que descubres entonces, Marco? Porque la imagen que tenías antes de, ¿verdad? Era de un Dios al que resistías, al que le andabas de largo, no querías conocer mucho de él. ¿Y cuál es el Dios que llegas a descubrir? Silvia, cuando se da todo esto y cuando se da ese momento donde yo recibo el mensaje y menciono el tema del mensaje, lo hablaba con Esteban porque yo me levanto al baño y empiezo a llorar. Perdón. Tranquilo, estamos entre amigos. El amor de Dios siempre nos conmueve. Bueno, empecé a llorar y le dije al Señor que lo quería conocer. Y Dios se toma muy en serio esas palabras. Y ahora estábamos, Marco, leyendo de paso un salmo muy hermoso que escribió David, que es el Salmo 51. Y lo comparto con ustedes. Dice que Dios no desprecia al corazón humillado. Ese era el corazón que vos tenías. Mira,
Yo lo que no entendía era lo que estaba pasando. Yo siempre había escuchado historias muy bonitas de personas que aceptaban al Señor en una iglesia, no en un bar o en un baño maloliente, ¿verdad? Y bueno, pues sucedió así, ¿verdad? Yo reaccioné, me levanté, como empecé a llorar, es como cuando uno se está ahogando con la comida, le da vergüenza, ¿verdad? Entonces salgo corriendo para el baño y ahí es donde yo acepto al Señor por primera vez. Entonces le dije, señores, ahora entiendo, ahora quiero entregarte mi vida. Y puse todo en manos de Él por primera vez. Vos me hacías la pregunta ahorita, o sea, ¿qué pasó? Es tan fácil, pero tan difícil de explicar lo que pasó porque nos pusimos las pilas, tomamos decisiones. Tomé la decisión de recuperar la familia, de establecer las prioridades. No dejé el fútbol, ve qué interesante, pero lo puse en mi lista de prioridades donde tenía que estar. Dios en primer lugar, mi familia, mi trabajo. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de recuperar y salvar el matrimonio. Yo tomé la decisión firme de respetar a mi esposa. De conocer a mi hija y de presentarle también al Dios sanador que me estaba encontrando en ese momento. Y bueno, hicimos tanto, o sea, en tan poco tiempo empezaron a verse las cosas y fue ahí donde yo me di cuenta de que realmente habían respuestas, de que realmente había esperanza para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi hogar. Mi esposa y yo un día abrimos la puerta de la casa y hicimos un acto ahí simbólico, invitamos al Señor a pasar, ¿verdad? Abrimos la puerta y hicimos toda lástima que no tomé fotos, me hubiera encantado. Y le dijimos que eso era de Él, ¿verdad? Nuestras hijas, nuestro matrimonio. Y de episodios tan negros como el tema del posible divorcio que casi llegamos, un episodio horrible que vivimos con nuestra hija mayor, en donde casi comete suicidio, a tener ahora una muchacha de 24 años que aceptó al Señor en su vida, que hizo un viaje misionero a Cuba. Wow. ¿Verdad? Y siempre lo cuento porque yo digo que Ivania siempre llevaba su maleta llena de odio y rencores y dolor, ¿verdad? Y la llenó de Biblias, ¿verdad? Para ir a Cuba. Y te digo, bueno, en eso puedo marcar lo que pasó. O sea, yo quisiera poder dar una explicación muy amplia, pero realmente lo que hicimos fue entregar nuestra vida a Cristo, y eso fue lo que solucionó tantas cosas, ¿verdad? Y es que no tiene muchas veces lógica, Marco, pero la expresión en tus ojos yo creo que ha dicho muchísimo también. Y yo quisiera preguntarte, antes de ir a corte, tenías problemas de infidelidad, de alcohol y de drogas. Así es. Esos no son gigantes que se derrotan de la noche a la mañana. ¿Qué pasó con eso? Leyendo en ese caminar, obviamente empecé a aprender a leer la Biblia. Me llamó mucho la atención de que la Biblia no era sobre personajes que estaban siempre en todas, ¿verdad? Puros dieces. ¿Verdad? Sino que me topo a un personaje que es David. Y hay un episodio de David que me llamó mucho la atención porque es en el momento en que está Saúl con su ejército en las colinas del Elá enfrentando a los filisteos y sale este gigante a retarlos y ahí decía que ellos se asustaban y temían, y lo estuvo haciendo durante 40 días. Bueno, pues yo siento que yo vivía igual, ¿verdad? Todos los gigantes me caían encima y me pasaban asustando. No fueron 40 días, fueron 38 años de mi vida en donde esos gigantes. Pero cuando llega David, en este episodio en particular, David no pregunta el tamaño del gigante, no pregunta el tamaño de la espada, no pregunta, él no se enfoca en el gigante, se enfoca en Dios. Y a mí me impactó mucho la historia esa parte, porque realmente David, cuando le habla al gigante, le dice: yo vengo en el nombre de Dios y te voy a cortar la cabeza, te voy a derrotar. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros realmente planteamos y dijimos a nuestros gigantes: venimos en el nombre de Jesús, venimos en el nombre de Dios y los vamos a derrotar.
Y yo creo que eso fue prácticamente lo que empezó a suceder. Nos dejamos de enfocar en los problemas y nos enfocamos en Dios. Wow. Marco, Jesucristo en tu vida hizo el factor de cambio. Así es. ¿Cómo se redefine el éxito a partir de eso? La nueva masculinidad que aprendes, la sociedad te había dicho, dinero, licor, mujeres, yo qué sé. ¿Cómo se cambia ese concepto? Silvia, con decisiones, con carácter. Perdí amigos, ¿verdad? Yo empecé a ser el raro, ¿verdad? No fumar, no tomar y no bailar apretado es raro, ¿verdad? Es incongruente, ¿verdad? Con la vida que yo llevaba. Perdí gente que estaba a la par mía, que más bien fue saludable para mí, pero para mí éxito es un hombre integral, es una persona que lucha por su familia, por su matrimonio, por sus hijos. Es una persona que trabaja con honestidad en su trabajo también y en todo lo que hace, con integridad. Y creo que también es una persona que necesariamente tiene que meterse a conocer más de Dios, a leer este libro maravilloso que es la Biblia, que nos enseña tanto. He sacado y he extraído tantas historias de ahí que han sido ejemplo para mi vida y para mi familia, que yo siento que éxito también es eso, es la espiritualidad, es cada día conocer más de este Jesús sanador, ¿verdad? Con quien realmente tenemos esperanza, porque sí, es un caminar complicado, difícil. Quisiera saber, Marco, ¿qué le dirías a estos hombres, a estas familias que nos están viendo, que quizás alguna de ellas tenga esa sensación, como la tuviste vos en cierto momento, de que todas las cosas, todos los problemas se juntaron y es un remolino y ellos están en el centro? Cuando yo acepto al Señor, una de las primeras cosas que hice fue ir a un encuentro de hombres en la iglesia donde asistíamos. Y al final del encuentro siempre llega una correspondencia, ¿verdad? Y me llegó una fotocopia de una lista de nombres que había puesto mi mamá en oración. 16 años tenía de haberme puesto en oración. Wow. Eso es perseverancia, eso es carácter, eso es amor incondicional, ¿verdad? Hay que orar, definitivamente, hay que tomar decisiones también. Yo tuve que pararme enfrente de mis gigantes y como lo digo a veces cuando doy una charlita de este tipo, es agacharse y agarrar de verdad la piedra en la onda y tirársela a la frente del gigante y decir, hoy no vas a entrar en mi casa, gigante del divorcio, gigante de la droga. Necesitamos amarrarnos los pantalones, los caballeros, porque realmente es difícil, pero sí se puede. Marco, ¿y las esposas de hombres como vos, digamos, en aquel entonces, que seguro se sienten atadas de manos, impotentes, viendo cómo sus seres amados toman los caminos que no desean? Sí, te podría hablar del ejemplo mío y el de mi mamá, porque mi mamá fue igual, ¿verdad? Ella se empezó a acercar al Señor, empezó a asistir a la iglesia, mi papá no quería, y a través, bueno, lo dice la palabra, ¿verdad? A través del comportamiento de la mujer, los hombres que no creíamos en la palabra vamos a llegar a creer. Te puedo decir que Hazel nunca me dijo, tiene que ir conmigo, no vaya más al estadio, sino que más bien fue a través de, como lo dice la Biblia también, con cuerdas de amor, ¿verdad? Nos fueron atrayendo. Y yo siento que esa fue la fórmula que funcionó en mi caso. Si te puedo decir algo, no sé si es claro, yo era una especie de un Pablito moderno, ¿verdad? ¿Verdad? Antes de que Pablo conociera al Señor, rechazaba por completo al Señor, rechazaba una iglesia, no quería entrar a ningún lado que tuviera que ver con Dios. Bueno, y que no quiere caldo dos tazas, empecé fuerte, ¿verdad? Pero también el Señor quería tratar conmigo de una manera fuerte, con carácter, tomando decisiones, pero las mujeres que nos están escuchando, que estoy seguro que hay mujeres que tienen ese problema, haga lo que hizo mi mamá, ponga a su esposo en una lista hoy, póngalo ahí enfrente suyo, empiece a orar, de verdad, doble rodillas por él, y con su actitud y con amor, estoy seguro que ellos van a llegar a conocer de Dios. Cosechamos el fruto. Así es.